Hola amigos, como ustedes saben, pues yo regularmente creo contenidos en mi plataforma de doctorcisnero.com y usualmente son programas muy largos que yo hago mientras paseo con mi triciclo por allí, hago ejercicio y a la vez pues le dedico un poco más de tiempo a reflexionar mientras pedaleo y de esa manera pues abordo diferentes temas de interés, pero son programas muy largos. Recientemente he estado experimentando con esta plataforma que se llama Notebook LM y me llama muchísimo la atención porque yo lo que hago es alimentar los videos largos que yo hago y esta plataforma de inteligencia artificial hace una síntesis, hace un resumen de lo que yo he hablado durante mi programa y me parece bien interesante escuchar lo que estos personajes artificiales comentan de mi trabajo en esos programas que sí son genuinamente hechos por un humano. Así que les dejo aquí algunas de las muestras de estos blog posts que se han realizado con esta plataforma de Notebook LM alrededor de mis programas diarios. Muchas gracias y espero que me dejen sus opiniones sobre el contenido y la forma en que estos recursos permiten hacer resúmenes de programas largos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharme. En una de sus reflexiones diarios, el Dr. José Cisneros nos invita a pensar en algo muy interesante. ¿Alguna vez han descartado una idea con una sola palabra? Una palabra que a menudo se usa para frenar el cambio: utopía. Bueno, vamos a explorar por qué, según el Dr. Cisneros, este término es mucho más que un simple adjetivo. Y es que la pregunta que él pone sobre la mesa es muy directa. ¿Qué es lo que pasa exactamente cuando a una idea, que puede ser buena, se le cuelga la etiqueta de utópica? Porque como él bien señala, es una táctica muy común en los debates, que no busca discutir, para nada, sino simplemente cortar la conversación de raíz. Así que, para entender bien el impacto que tiene, el Dr. Cisneros lo que hace es desglosar de dónde sale esta etiqueta, o sea, cuál es su origen, y cómo fue que se convirtió, pues, en un arma para los debates. Y bueno, su análisis nos lleva de vuelta al origen de todo. El Dr. Cisneros nos refresca la memoria. Utopía era originalmente el título de un libro de Tomás Moro allá por el siglo XVI, y hablaba de eso, de una sociedad ideal en una isla, sin problemas. Era, pues, un concepto literario, una ficción, un ideal. Pero claro, ese ideal que nació en la literatura se ha ido transformando con el tiempo. Y hoy, como bien lo explica el Dr. Cisneros en su reflexión, la palabra utopía se usa más bien como una herramienta. Una herramienta para invalidar ideas, para decir que algo es ingenuo, que es imposible y que en el fondo es una pérdida de tiempo discutirlo. Y miren, esta cita del propio Dr. Cisneros es muy reveladora. Fíjense bien en lo que implica esto. No es una invitación a debatir los méritos de una idea, no, es una forma de cerrar la discusión por completo. Es como diríamos, un punto final, no un punto y seguido. Y es justo aquí donde el análisis del Dr. Cisneros se pone fascinante, de verdad, porque él sostiene que detrás de esta simple palabra, utopía, lo que se esconde es un conflicto mucho más profundo. Es básicamente una lucha entre dos maneras completamente opuestas de ver el mundo. Él lo reduce, para que se entienda bien, a dos tipos de mentalidades. Por un lado tenemos a las personas que quieren que todo siga igual, que se preserve el famoso status quo. Y esto puede ser por conveniencia, por tradición, por lo que sea. Y del otro lado están quienes creen que la sociedad, sin importar qué tan bien o mal estemos, siempre puede y de hecho debe aspirar a ser mejor. Y ojo a esta otra cita, que de verdad lo resume todo perfectamente. Según el Dr. Cisneros, es la eterna lucha entre la gente que no quiere cambiar nada y aquellos que buscan la utopía como meta. O sea, él plantea que gran parte de nuestra historia es justo eso, un pulso constante entre la inercia del «no, dejemos las cosas como están» y el impulso de los que persiguen un ideal, una utopía. Pero entonces viene la pregunta clave. ¿Y si esa etiqueta de utópico en realidad no fuera un insulto? ¿Y si en lugar de eso fuera una descripción del mismísimo motor del progreso? Porque aquí es donde la reflexión del doctor da un giro súper interesante. Propone que la utopía es, de hecho, lo que nos hace avanzar como humanidad. Y su argumento es, la verdad, muy simple, pero a la vez muy poderoso. Él nos dice, a ver, muchas de las cosas que hoy damos por sentadas fueron las utopías de ayer. Pensemos un momento.
la abolición de la esclavitud, el derecho al voto para las mujeres, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas, absolutamente todas estas ideas, en su momento fueron vistas como sueños imposibles, como locuras, como utopías. Y para que esto quede todavía más claro, el doctor Cisneros usa un ejemplo histórico que es, bueno, es contundente. Habla de Abraham Lincoln y su lucha para abolir la esclavitud. A ver, tratemos de imaginar el debate en esa época. Para quienes defendían el sistema, la idea de un país sin esclavitud era, precisamente, una utopía, una locura que amenazaba su economía y su forma de vida. Sin embargo, y esto es lo que resalta el doctor Cisneros, Lincoln se aferró a esa convicción moral, a lo que sus oponentes llamaban un capricho utópico, y gracias a eso, cambió la historia para siempre. Así que la lección que nos deja este análisis histórico es muy, muy clara. El progreso no ocurre por accidente, no es casualidad, nace de la valentía de unos pocos que se atreven a imaginar un mundo mejor y sobre todo de la perseverancia para luchar por esa visión, por más utópica que le parezca a los demás. Y ya para ir cerrando, el doctor Cisneros comparte una reflexión muy personal que, en el fondo, resume toda la esencia de su argumento y nos deja con una idea muy poderosa sobre cómo nos posicionamos frente a la injusticia. Y esto nos trae de vuelta a la pregunta del millón, ¿no? ¿Acaso el «es que siempre ha sido así» es una razón válida para dejar de intentar mejorar las cosas? Para el doctor Cisneros, la respuesta es un rotundo no. De hecho, esa idea, ese conformismo, es el verdadero obstáculo que él busca desafiar con esta reflexión. Su postura, la del doctor, es súper clara. Hay que oponerse y, de forma radical, a esa visión conformista. Porque para él, aceptar que las cosas no pueden cambiar es simplemente una excusa para no hacer nada. La búsqueda de esa utopía, aunque quizá nunca la alcancemos del todo, es lo que nos empuja, lo que nos obliga a seguir avanzando hacia una sociedad más justa. Y todo esto es apenas un resumen, una probadita de una reflexión mucho más profunda. Si quieren explorar el análisis completo del Dr. José Cisneros, con todos los detalles y matices, de verdad, la invitación es a que visiten su canal de YouTube o entren a su página web drcisneros.com. Se los aseguro, vale muchísimo la pena.